Vamos a continuar con las clases de biología. La última clase que vimos fue sobre el metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, vimos la introducción al metabolismo, vimos algunos conceptos que son claves, y luego vimos uno de los tantos procesos metabólicos que existen en la biología, que es la fotosíntesis. Entonces hoy vamos a ver la otra parte de metabolismo, vamos a ver la segunda parte de metabolismo. Pero primero vamos a acordarnos qué era el metabolismo. El metabolismo lo habíamos definido como los procesos químicos en los seres vivos para la obtención de energía y nutrición. Entonces estábamos viendo conceptos claves, vimos todo lo que era la fotosíntesis y ahora vamos a ver un ejemplo de un proceso catabólico. Pensando que el que vimos en la clase pasada era un ejemplo de un proceso anabólico. Un proceso anabólico, habíamos dicho que es aquel proceso donde vamos de, de algo muy, muy sencillo a algo muy complejo. Es decir, que el anabolismo era la construcción de moléculas. Y ahora, si vamos a ver lo contrario, es decir, lo inverso, el proceso catabólico lo vamos a definir como ir de algo muy complejo a algo muy sencillo. Es decir, lo que vamos a estar analizando es la destrucción de moléculas. ¿Sí? Entonces, el proceso catabólico que vamos a estudiar el día de hoy lleva por nombre la respiración celular. Y la respiración celular va a ser un proceso catabólico. Va a ocurrir la degradación de moléculas. Y la respiración celular, sobre todo, ocurre tanto en organismos heterótrofos. Hay que acordarnos que un organismo heterótrofo es aquel organismo que necesita buscar su alimento de forma externa. Necesita buscar su alimento de forma externa, ¿no? Por ejemplo, nosotros. Entonces, ¿quién va a realizar respiración celular? Pues un montón de organismos, y dentro de esos organismos nos vamos a incluir nosotros, los seres humanos. Entonces, la respiración celular va a constar de varios pasitos y vamos a ir viendo uno por uno. Y el primer paso de la respiración celular, el proceso, lleva por nombre la glucólisis. La glucólisis es donde todo va a iniciar, es el proceso donde todo arranca. La palabra gluco, como ya lo hemos visto en otras clases, significa azúcar. Y la palabra lisis significa ruptura. Entonces, la glucólisis la podemos definir como el proceso de ruptura de la glucosa. ¿Sí? Y la glucosa tenemos que acordarnos que es un azúcar y que a la vez también es un carbohidrato. Y eso igual lo vimos en la segunda clase de biología, cuando vimos biomoléculas. Hay que acordarnos que un carbohidrato tiene la función de dar energía
inmediata. Entonces, el primer proceso de la respiración celular consta en la glucólisis, que es el proceso donde va a entrar azúcar a los organismos y lo primero que tiene que hacer ese azúcar es romperse, ¿no? Degradarse. Entonces, la glucólisis ocurre en el citoplasma. Estamos hablando de la célula y como ya vimos en la clase de organelos, hay muchos organelos y uno de los tantos que existen se llama citoplasma. Entonces la glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre en la glucólisis? Pues todo inicia con la C6H12O6, que es la glucosa. La glucosa entra en los organismos, entra en el sistema de los organismos y entonces por una cuestión de procesos químicos, la glucosa se tiene que romper. Es como si tuviéramos una pared de tabiques y entonces llegaras a romperla, ¿no? Llegaras a golpearla y romperla, pues de la misma forma, ¿no? Tienes alguna molécula que es muy compleja y entonces lo que quieres empezar a hacer es cada vez ir haciéndola más y más y más pequeña. Entonces, la glucosa, la glucosa se tiene que romper en una molécula que se llama piruvato. También algunos libros lo llaman ácido pirúvico. Uy, ácido pirúvico. Entonces, la glucosa se tiene que transformar químicamente en una molécula que se llama piruvato y este proceso de transformación ocurre en un proceso metabólico que lleva por nombre glucólisis. Es muy común, es muy común que en los exámenes preguntan cómo se denomina el proceso donde la glucosa se transforma en piruvato y pues la respuesta sería glucólisis. O también otra pregunta que llegan a hacer es ¿en qué parte de la célula se lleva a cabo el proceso de la glucólisis? Y la respuesta sería en el citoplasma. Entonces, todo inicia de la glucosa que se va a transformar en piruvato. La pregunta aquí es ¿de dónde consumimos glucosa? Y pues la respuesta es muy sencilla. La glucosa la consumimos de todo lo que comemos, todo el tiempo, a todas horas. Casi todos los alimentos que consumimos a diario tienen mínimas o muchas cantidades de glucosa. Entonces, cada vez que comemos esos alimentos llenos de azúcar, que sobre todo de glucosa, esa glucosa se guarda en el citoplasma de nuestras células. Y entonces, una vez que ya se acumuló esa glucosa, pues inicia el proceso de glucólisis para que la glucosa se transforme en piruvato. Y posteriormente, el piruvato que se formó por la degradación de la glucosa puede tomar dos posibles caminos. Entonces, ese piruvato tiene la opción de irse hacia un camino que se llama el camino anaerobio o también se puede hacer otro camino que se llama el camino aerobio. El camino anaerobio es el primero que vamos a ver. El proceso anaerobio significa que tiene ausencia de oxígeno. Esa es la principal característica del proceso anaeróbico. Debemos de tener ausencia, total ausencia de O2, es decir, de oxígeno. Cuando el piruvato entra al proceso anaeróbico, donde hay ausencia de oxígeno, se va a formar un proceso que es muy común, que es muy famoso, que se llama de el proceso de fermentación. El proceso de fermentación es muy común, es también muy famoso, y entonces el proceso de fermentación lo podemos definir como el proceso que ocurre en ausencia
de oxígeno. Y este proceso de fermentación ocurre una vez que se forma piruvato y que además en el ambiente, en el medio, existe ausencia de oxígeno. Entonces a veces también es muy común que te preguntan en un examen cómo se denomina el proceso metabólico donde el piruvato entra en una ruta anaeróbica y la respuesta sería fermentación. Entonces la fermentación se clasifica en dos posibles procesos. Tenemos de un lado la fermentación alcohólica y tenemos de otro lado la fermentación láctica. Tenemos la fermentación alcohólica y tenemos la fermentación láctica. Primero vamos a ver la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica inicia cuando tenemos la presencia de un piruvato y ese piruvato pues viene de acá, de la degradación de la glucosa en piruvato y un piruvato que entró a la ruta anaeróbica. Entonces este piruvato se va a transformar en una molécula química, en un compuesto químico que se llama etanol. El etanol también se conoce como alcohol etílico. Y el etanol o alcohol etílico es el alcohol que nosotros podemos consumir. Es el alcohol que viene en las bebidas alcohólicas. Es el alcohol que se encuentra, por ejemplo, en la cerveza, en los vinos. Entonces, ¿qué organismo es el que lleva a cabo fermentación alcohólica? La respuesta es, por ejemplo, las levaduras. Las levaduras son organismos que pueden realizar fermentación alcohólica y cabe destacar que las levaduras no son bacterias. Las levaduras son hongos. Son hongos unicelulares, es decir, que están compuestos únicamente de una célula. Y las levaduras son muy famosas porque son las que nos permiten a nosotros, los seres humanos, la elaboración, por ejemplo, de la cerveza. Entonces, las levaduras también se ocupan, por ejemplo, en la industria del pan. Para hacer pan se necesita de levaduras, porque las levaduras son capaces de poder fermentar ese piruvato, ese tipo de azúcar, derivado del azúcar, porque pues tenemos que acordarnos que viene de la glucosa, para poder formar alcohol. Entonces, si has visto cómo fabrican la cerveza, pues siempre viene como en esos tambos, ¿no? Siempre viene tapada o los vinos, ¿no? Siempre los vinos vienen en estos como envases como de madera y siempre están tapados. Porque cuando tapan esos tambos, lo que hacen es desaparecer el oxígeno, es decir, crear un ambiente anaeróbico. Y una vez que se crea ese ambiente anaeróbico, es cuando las levaduras empiezan a reaccionar, empiezan a actuar, y es cuando empiezan a formar alcohol, es cuando empiezan a formar etanol, y que también se conoce como alcohol etílico. Entonces, también es una pregunta muy común. Te preguntan cómo se denomina el proceso metabólico donde se da la formación de etanol a partir de piruvato. Y la respuesta sería fermentación alcohólica. ¿Quién lleva a cabo la fermentación alcohólica? Pues las levaduras. ¿Qué son las levaduras? Son hongos unicelulares. ¿Para qué se ocupan las levaduras? Para hacer cerveza o hacer alcohol de consumo humano. Y también se ocupan para la industria del pan. Entonces, esa es la fermentación alcohólica. Y por otro lado, tenemos la fermentación láctica. La fermentación láctica igual inicia del piruvato. El piruvato que viene de la degradación de la glucosa en el proceso de la glucólisis. Entonces, el piruvato, cuando va a realizar fermentación láctica, el piruvato se transforma químicamente a algo que se llama ácido láctico, también conocido como el lactato.
Ese ácido láctico también es muy famoso porque se encuentra en muchos lados. ¿Qué organismos son los que pueden llevar a cabo fermentación láctica? Pues por ejemplo, las bacterias. Las bacterias son organismos muy famosos que realizan fermentación láctica. ¿Cómo qué bacterias? Pues por ejemplo, los lactobacilos. Los lactobacilos son bacterias que pueden fabricar lactato. Y otros organismos que pueden realizar fermentación láctica son los animales. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, somos organismos que también podemos hacer fermentación láctica. Pero bueno, primero vamos a ver los usos en la industria. La fermentación láctica se ocupa para hacer, por ejemplo, productos derivados de, de la leche, ¿no? Es decir, por ejemplo, el queso o el yogur. El queso o el yogur son productos de interés humano derivados del lactato o hechos a partir del ácido láctico. ¿Qué organismos realizan queso o yogur? Pues sobre todo los lactobacilos. Los lactobacilos son esas bacterias que nos ayudan a hacer este tipo de productos. También hay otras bacterias, pues hay unos que se conocen como los búlgaros, y los búlgaros también son bacterias que nos sirven para realizar este tipo de productos. Y entonces, el ácido láctico también es famoso porque se acumula, se acumula en los músculos de los animales. Cuando el ácido láctico se acumula en los músculos de los animales, es cuando se producen los famosos calambres. Entonces, el ser humano, los animales, como el ser humano, también podemos llevar a cabo fermentación láctica. Es decir, es cuando sometemos nuestros músculos a un exceso de ejercicio o los sometemos a una rutina muy fuerte de que requiera mucha energía. Esto es muy común, por ejemplo, en los deportistas, los que hacen mucho deporte, los que van al gimnasio, los que hacen mucha natación, los que hacen mucha cuestión de cardio, toda esta cuestión que requiere de mucha energía, son personas que si no se alimentan bien, si no toman agua, si no descansan lo suficiente, si no dejan descansar a los músculos, les dan calambres, les dan muchos calambres. Y esos calambres ocurren porque se empieza a acumular ácido láctico. El ácido láctico en grandes cantidades puede ser fatal, o sea, puede ser muy, muy, muy malo. Las personas incluso se han llegado a morir de infartos por la acumulación o un exceso de acumulación de ácido láctico en los músculos. Em, entonces, todas las personas que hacen mucho ejercicio o hacen ejercicio en exceso, pues tienen que controlar estas cuestiones de cuánto ejercicio hacen y cómo reparar el gasto de los tejidos. Entonces, la fermentación láctica también se puede llevar a cabo en organismos como nosotros, como los animales, porque también ha sido una pregunta muy común en los exámenes que te preguntan qué tipo de fermentación es la que realizan los seres humanos o qué tipo de fermentación es la que puede llevar a cabo los animales y ya te ponen varias opciones, ¿no? Y te ponen inciso A, fermentación alcohólica, inciso B, fermentación láctica, inciso C, glucólisis, inciso D, otra cosa. Y pues la única fermentación que puede llevar a cabo los seres humanos pues es la fermentación láctica. Nosotros, los seres humanos, nosotros no podemos realizar fermentación alcohólica, porque si nosotros realizáramos fermentación alcohólica, pues estaríamos borrachos todo el tiempo, ¿no? O sea, estaríamos todo el tiempo fabricando etanol y pues no es así. Nosotros lo que sí fabricamos, lo que podemos fabricar si sometemos nuestros músculos a un ejercicio excesivo, pues es el lactato o el ácido láctico. Y bueno, y el ácido láctico pues también se ocupa pues para hacer productos de interés humano, pues como el queso o el yogur. Entonces en esto consiste la fermentación. Todo parte del piruvato, ¿sí? Y todo esto ocurre en un proceso anaeróbico. Pero ahora vamos a ver el proceso que sí llevamos a cabo todo el tiempo, que se llama proceso aerobio. El proceso aerobio es el que sí realizamos 24/7 nosotros. El proceso aerobio es cuando ya tenemos la presencia de oxígeno.
El anaeróbico era en ausencia de oxígeno y el proceso aerobio ya es la presencia de oxígeno. Entonces, cuando el piruvato se somete a la ruta aerobia, y bueno, aquí un paréntesis, ¿de qué depende que el piruvato entre a una ruta o a la otra? Pues justamente de esto, ¿no? Si hay oxígeno o si no hay oxígeno. Si no hay oxígeno en el medio, pues ruta anaerobia. Si hay oxígeno en el medio, pues ruta aerobia. Entonces, si el piruvato entra en un lugar donde sí hay oxígeno, pues va a iniciar el proceso aeróbico. Este piruvato, que viene de la degradación de la glucosa en la glucólisis, se tiene que transformar químicamente a una molécula que se llama acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A también lo encuentras como acetilco A. También lo puedes encontrar así en los libros o en internet. Entonces, el piruvato, que viene de la degradación de la glucosa, se transforma a una molécula que se llama acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A funciona como una llave. Esa llave va a ser la que va a iniciar uno de los procesos más importantes del metabolismo, que se llama ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también lo puedes encontrar con el nombre del ciclo tricarboxílico. También lo puedes encontrar con el nombre del ciclo del ácido cítrico, pero el nombre más famoso y con el que siempre lo preguntan es ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs pues sirve para lo siguiente, es un ciclo, si es una cuestión de circunferencia, es un proceso que se repite todo el tiempo, y ese ciclo de Krebs necesita al acetilcoenzima A para poder arrancar. Es decir, si tú no tienes acetilcoenzima A, tú no puedes iniciar el ciclo de Krebs. Si tú ya formaste acetilcoenzima A, que viene de la formación o la de la degradación de piruvato, el acetilcoenzima A ya puede arrancar, ya puede dar inicio al ciclo de Krebs. Y entonces, una vez que ya tienes este acetilcoenzima A, tú ya puedes arrancar el proceso conocido como ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es todo un proceso que no vamos a ver porque pues primero no se pregunta a detalle y segundo es todo un proceso de complejidad metabólico, químico y biológico. Lo único que sí vamos a ver del ciclo de Krebs es que el ciclo de Krebs va a ocurrir en la mitocondria. Y la mitocondria es un organelo que nosotros ya estudiamos en la clase de organelos. La mitocondria sirve para la producción de energía, es decir, del ATP que ya estudiamos con anterioridad. La mitocondria es esta estructura de aquí. La mitocondria es esta estructura de aquí. La mitocondria se compone de un montón de partes. Cada parte pues tiene una función, pero nosotros solo nos vamos a enfocar en dos lugares, en donde dice matriz y donde dice crestas. Primero, en esa mitocondria, como ya vimos ese esquema, em, se compone de muchas partes, pero sobre todo se compone de una parte que se llama matriz y de una zona que se llama crestas. Matriz mitocondrial y crestas mitocondriales. El ciclo de Krebs va a ocurrir en la matriz mitocondrial, es decir, va a ocurrir en la mitocondria, pero específicamente va a ocurrir en la matriz mitocondrial, es decir, en el centro de la mitocondria. Eh, es ahí donde se empieza a desarrollar este proceso químico, este proceso biológico metabólico y vamos a poner aquí, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial.
¿Cuál es la importancia del ciclo de Krebs? Que el ciclo de Krebs, cuando termina de dar su ciclo, es decir, ocurre todo el proceso que tiene que ocurrir, lo que se va a liberar al ambiente o de la célula como producto del ciclo de Krebs es el CO2 y también unas moléculas que se conocen como transportadores de electrones. Entonces, el ciclo de Krebs, cuando termina todo su proceso, es decir, primero arrancó con el acetilcoenzima, ya que arrancó, pues inicia todo el proceso. Y una vez que termina, es cuando se libera como producto CO2, que es decir, a eso se le llama dióxido de carbono. Se libera dióxido de carbono y también se libera unas moléculas que se llaman transportadores de electrones. Esos transportadores de electrones se conocen como NADH y el FADH. Esas moléculas no vamos a entrar a detalle, nada más vamos a imaginarnos que estas moléculas, el NADH y el FADH, van a servir para transportar electrones. Electrones que vamos a ocupar posteriormente. De todos modos, lo de electrones lo vamos a ver después en química, pero pues los electrones son partículas que tienen energía y esa energía es necesaria para llevar a cabo un montón de procesos de la vida biológica. Entonces, ¿cómo se pregunta esto? A veces te preguntan cómo se denomina el proceso metabólico donde el acetilcoenzima A termina por degradarse en CO2. Y bueno, sería ciclo de Krebs. O también te preguntan en qué parte de la mitocondria se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Y pues la respuesta sería matriz mitocondrial. Y entonces el ciclo de Krebs, una vez que termina, se libera CO2 y pues también se va a liberar transportadores de electrones. Y con esta información, pues llegamos a la última parte de la respiración celular, que se conoce como la cadena de transporte de electrones. Los electrones se ponen como una E y un símbolo negativo. Entonces, a la cadena de transporte de electrones también se le conoce como la fosforilación oxidativa. Y cualquiera de los dos nombres es lo mismo, hace mención a lo mismo. Se llama cadena de transporte de electrones porque pues básicamente es eso, una cadena donde van a empezar a estar moviéndose electrones. Esa cadena se va a componer de 5 partes. La parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4 y por último se va a componer de una parte que se llama la ATP sintasa. Entonces, la cadena de transporte de electrones ocurre también en la mitocondria, al igual que el ciclo de Krebs. Pero la diferencia es que el ciclo de Krebs ocurría en la matriz mitocondrial y la cadena de transporte de electrones va a ocurrir en las crestas mitocondriales. Es ahí donde se va a llevar a cabo este proceso metabólico, en las crestas mitocondriales. Específicamente en las crestas mitocondriales. Es decir, en esta parte de aquí, donde dice crestas, en esa parte de ahí. Entonces el ciclo de Krebs ocurrió aquí en la parte azul y la cadena de transporte de electrones va a ocurrir pues en esas partes como amarillitas, ¿no? En ese borde amarillo. Pues ya que estamos aquí, te quiero enseñar este esquema de la cadena de transporte de electrones para que te lo puedas imaginar un poquito. Em, Al final del día, pues esto que es muy abstracto, ¿sabes? La complejidad de la ciencia es que muchas cosas son muy abstractas y entonces nos lo tenemos que ir imaginando. Es así como se visualiza, ¿no?
siempre está como la aquí, dice ciclo de Krebs, está en matriz, ciclo de Krebs, y entonces, este, o aquí mira, ciclo del ácido cítrico, que es lo mismo que el ciclo de Krebs, y entonces aquí es donde tenemos la proteína 1, la 2, la 3, la 4, y la que nos faltaría es esta de aquí, la ATP sintasa, ¿no? Entonces, en cada una de estas proteínas, o cada uno de estos el uno el 2 el 3 el 4 son, son proteínas. Entonces tenemos la cadena de transporte de electrones se compone de la proteína 1, de la proteína 2, de la proteína 3 y de la proteína 4 y de la ATP sintasa, que es el mismo dibujo que te dice aquí. Realmente no vamos a entrar tampoco en detalle qué hace cada proteína, a excepción de lo siguiente. Si tú observas, al final ocurren dos cuestiones. En la proteína número 4, el oxígeno se transforma en agua. Entonces, el oxígeno, vamos a ponerlo por aquí mejor. El oxígeno entra a la proteína número 4 y se libera agua. ¿Sí? Entonces también es una pregunta muy común. Te preguntan ¿en qué parte de la cadena de transporte de electrones el oxígeno se transforma en agua? ¿Qué oxígeno? Pues el oxígeno que respiramos, ¿no? Ese oxígeno se transforma en agua hasta la proteína número 4 de la cadena de transporte de electrones. Y la otra proteína que es importante es la ATP sintasa. La ATP sintasa, pues el mismo nombre te indica que hace sintasa síntesis. Entonces la ATP sintasa se encarga de la fabricación o de la síntesis de ATP, es decir, se encarga de fabricar energía, energía en forma de ATP. Este ATP es el que va a empezar a recargar el, el ADP. Si te acuerdas, en la clase pasada vimos que el ADP se tiene que recargar en algo que se llama ATP. Y el ATP ya es la molécula energética, es la molécula que va a llevar a cabo los procesos de energía. Entonces, la proteína número 4 es la encargada de transformar químicamente el oxígeno en agua. Y la ATP sintasa es la que se va a encargar de el ADP transformarlo en ATP. Y ya ese ATP va a ser la energía que vamos a ocupar nosotros para poder llevar a cabo todos nuestros procesos biológicos. Em, entonces, vamos a ver un resumen de todo este proceso, ¿no? Una vez que se fabrica el ATP, pues ahí ya se acaba la respiración celular y vuelve a iniciar de cero. Entonces la respiración celular es un proceso catabólico porque vamos a algo muy complejo a cada vez cosas más sencillas. Ocurre eh, degradación de moléculas, ocurre en los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que necesitamos conseguir nuestro alimento de forma externa, y el proceso de respiración celular pues, se compone de varias partes. Todo inicia con la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa. La glucólisis ocurre en el citoplasma y entonces una vez que se rompe o se degrada esa glucosa, pues se forma piruvato. Ese piruvato puede entrar a dos diferentes rutas, al donde existe ausencia de oxígeno o a la ruta donde sí hay presencia de oxígeno. Si el piruvato entra a la ruta con ausencia de oxígeno, se va a llamar proceso anaerobio. Si el piruvato entra a la ruta con oxígeno, se va a llamar proceso aerobio. Primero, el proceso anaerobio se conoce como el proceso de fermentación. La fermentación se divide en dos grandes rubros, en dos grandes procesos, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. La fermentación alcohólica va a ser la que a través de piruvato se va a formar etanol, es decir, alcohol. El alcohol que nosotros podemos consumir, que podemos tomar, que podemos procesar. ¿Quién realiza esos procesos de fermentación alcohólica? Sobre todo las levaduras. Y las levaduras son hongos unicelulares. ¿Para qué sirve la fermentación alcohólica? Pues para hacer cerveza o para hacer pan. También existe la fermentación láctica, donde el piruvato se va a transformar químicamente en una molécula que se llama ácido láctico. Ese ácido láctico también se conoce como lactato. Lo pueden fabricar diferentes organismos. Los lactobacilos, que son bacterias, o también lo pueden producir los animales, como nosotros, los seres humanos. ¿Para qué sirve el lactato o el ácido láctico?
para la fabricación de queso o yogur, o se acumula en los músculos de los animales y gracias a esa acumulación de ácido láctico pues se forman los famosos calambres, ¿no? Si el piruvato entra a la ruta aerobia, es decir, donde hay presencia de oxígeno, el piruvato se tiene que transformar químicamente en algo que se llama acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es una llave que va a arrancar el proceso del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se conoce como el ciclo de tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico, pero el nombre más famoso va a ser ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Una vez que acaba ese proceso químico, donde el acetilcoenzima A se empieza a transformar en otras moléculas intermediarias, lo que se da como producto final es el CO2, es decir, el dióxido de carbono. Y además se forman unos transportadores de electrones, es decir, moléculas que van a empezar a mover electrones. Esas moléculas llevan por nombre NADH y FADH, pero lo más importante es que nos acordemos de esto, ¿no? Que son moléculas que van a transportar electrones. Esas moléculas de transporte de electrones son las que van a entrar en el proceso de la cadena de transporte de electrones, es decir, son las que van a iniciar este proceso de movimiento de electrones. Em, Esos transportadores de electrones van a empezar a girar por la cadena de transporte de electrones. Esos electrones empiezan a pasar por distintas proteínas. Tenemos la proteína número 1, tenemos la proteína número 2, tenemos la proteína número 3, tenemos la proteína número 4 y tenemos una proteína que se llama ATP sintasa. ¿Dónde ocurre la cadena de transporte de electrones? En la mitocondria, pero ya va a ocurrir en las partes que se conocen como crestas mitocondriales. Cada proteína de la cadena de transporte de electrones tiene una diferente función, pero solo nos vamos a enfocar en dos. Nos vamos a enfocar en la proteína número 4 y en la proteína que se conoce como ATP sintasa. La proteína número 4 es la que transforma el oxígeno en agua, el O2 en H2O. Y la ATP sintasa es la que va a fabricar ATP, es decir, la que va a fabricar energía. Entonces, el ADP tiene que pasar por el proceso de la ATP sintasa para formar ATP. Y una vez que se forma ATP, pues ya formamos la molécula energética que van a ocupar los seres vivos para llevar a cabo todos sus procesos metabólicos. Entonces, lo último que nos faltaría ver es la reacción global de la respiración celular. Es decir, cuál es el resumen de todo este proceso. Si nos acordamos de la fotosíntesis, la reacción global de la fotosíntesis era que necesitábamos agua, la reacción de fotosíntesis. Necesitábamos agua, CO2, energía del sol para formar glucosa, C6H12O6, más oxígeno. Y la reacción global de respiración celular es la siguiente. Necesitamos glucosa, necesitamos oxígeno para formar CO2 más H2O más ATP. De 36 a 38 ATPs por molécula de glucosa. Entonces, ¿de dónde sale la glucosa? Pues de lo que consumimos, ¿no? De aquí, de los alimentos que consumimos. ¿De dónde sale el oxígeno? Pues de lo que respiramos, si estamos hablando de un proceso aerobio, porque hay que acordarnos que el proceso aerobio es el que realizamos con mayor frecuencia los seres humanos y los animales. Entonces, glucosa proviene de lo que comemos, el oxígeno de lo que respiramos, y esa glucosa y ese oxígeno van a actuar para degradarse en CO2, en H2O y ATP. ¿Dónde se consigue el CO2? Pues el CO2 se consigue en el ciclo de Krebs, como ya lo habíamos hablado.
aquí está, ¿no? El CO2 era un producto del ciclo de Krebs. ¿Dónde se consigue el agua? En la proteína número 4 de la cadena de transporte de electrones, es decir, aquí, ¿no? El oxígeno se degradó en H2O. ¿Y dónde se consigue ese ATP? Casi 38 moléculas de ATP por glucosa, pues en la ATP sintasa, que también pertenece a la cadena de transporte de electrones, es decir, a la de aquí. 38 ATPs por cada molécula de glucosa. O sea, si tú consumes una molécula de glucosa y se forman 38 ATPs, es un montón de energía, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este proceso, porque es gracias a ese proceso donde podemos conseguir la mayor cantidad de energía que vamos a ocupar para nuestro día con día. Y lo último que veríamos serían dos cosas. Primero, ¿qué relación tiene la fotosíntesis con la respiración celular? Y es muy sencillo, ¿no? Que la fotosíntesis, las plantas necesitan de agua y de CO2 para formar su alimento, que es glucosa, y liberar oxígeno a la atmósfera. ¿Quién ocupa ese oxígeno? Nosotros, ¿no? ¿Quién lo libera? Las plantas. ¿Quién lo respira? Nosotros. ¿Qué comen las plantas? Glucosa. Y también nosotros necesitamos glucosa para llevar a cabo procesos de energía. ¿Qué liberamos nosotros? CO2. ¿Qué necesitan las plantas? CO2, ¿no? ¿Qué liberamos nosotros? Agua. ¿Qué requieren las plantas? Pues requieren de agua. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo nada más que invertido. Y esto nos explica que las plantas y nosotros no somos organismos tan diferentes. Llevamos procesos muy semejantes y pues nos necesitamos mutuamente. Las plantas necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de las plantas. Entonces, es un proceso que es mutuo, ¿sabes? Nos necesitamos de forma compartida. Y lo último que veríamos es, nada más para entender este proceso, pues es la cuestión de los diabéticos. Las personas diabéticas, hay personas diabéticas que lo que ya no pueden fabricar es una proteína que se llama insulina. La insulina es una proteína que se encarga de degradar glucosa. ¿M? Entonces, esa insulina se fabrica en un órgano que se llama páncreas. Nosotros realizamos insulina de forma normal en nuestro páncreas y gracias a esa fabricación de insulina, pues puede iniciar el proceso de glucólisis. Es decir, fabricamos insulina, se empieza a degradar la glucosa, se transforma a piruvato, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, inicia el ciclo de Krebs, posteriormente se fabrica estos productos entran a la cadena de transporte de electrones, se fabrica ATP, se fabrica agua y pues somos personas que realizan este proceso de forma normal. Y las personas diabéticas que no fabrican insulina porque pues su páncreas ya se dañó o porque su páncreas no funciona de forma correcta, pues si no fabrican insulina no pueden llevar a cabo estos procesos metabólicos. Y si no llevan esos procesos metabólicos a cabo, pues es cuando las personas diabéticas se enferman a niveles extremos, ¿no? O sea, por ejemplo, les llegan a realizar estas cuestiones de que les aputan las extremidades, a que a cualquier pequeño, pequeña herida es mortal para ellos. Es decir, pueden pasar un montón de cosas. Es por eso que las personas diabéticas que no fabrican insulina se la tienen que inyectar. Se las tienen que inyectar de forma externa. Y la insulina pues se la pueden inyectar en el brazo, en el estómago, en las piernas. Y el proceso de inyectarse insulina es de todos los días, porque todos los días necesitamos llevar a cabo estos procesos metabólicos. Entonces, que nosotros no eh, no estemos conscientes de eso, o sea, de que nosotros no estemos con el pendiente de la insulina, pues es un gran lujo porque pues nosotros podemos comer hamburguesas, podemos comer frutas, podemos comer azúcar y no nos preocupa realmente este proceso, ¿sabes? Pero pues una persona diabética que sabe que no procesa la glucosa, que no la puede destruir,
pues es necesario que se inyecte insulina todo el tiempo, porque solamente de esta forma va a poder llevar a cabo con mayor velocidad y eficiencia estos procesos metabólicos. Entonces, este tema de metabolismo se ve que es muy extenso, pero realmente es muy corto, ¿sabes? Es la continuación del tema anterior. Y cada proceso, la fotosíntesis y la respiración celular, tienen el mismo objetivo, que es generar energía, ¿no? Las plantas a través de la fotosíntesis generan energía al crear su alimento, al generar glucosa. Y nosotros realizamos energía a través del proceso de respiración celular cuando generamos ATP a través de todo un proceso en cadena. Porque si te das cuenta, todo está conectado con todo, ¿no? Todo está conectado con todo. Todo está conectado con todo. Entonces, es por eso que el metabolismo es como una red, porque todo se relaciona con todo. Si no ocurre esto de acá, pues tampoco va a poder ocurrir esto de acá. Y si no ocurre esto de acá, pues muchísimo menos va a ocurrir lo de acá, ¿no? Esto de fermentación lo dejo un poco aparte, porque pues son procesos menos usuales en el ser humano, pero pues igual son importantes. Este proceso de fermentación es más común en organismos más sencillos, ¿no? Como las bacterias o algunos hongos, pero igual forma parte de este proceso de formación de energía. Entonces, aquí acaba este tema de metabolismo, ya repásalo, estúdialo, cualquier duda pues ya me preguntas. Y lo último que faltan varios temas de biología, pero ya son temas que son más, no tan complejos, ¿no? Por así decirlo, porque creo que metabolismo siempre es el tema que llega a ser un poquito más de muchas cositas, pero ya luego vamos a hacer igual bancos de preguntas donde justamente preguntan cosas de metabolismo y si tú comprendiste todo esto, esas preguntas son relativamente muy sencillas, ¿sabes? Entonces ya después vamos a hacer esa actividad y pues ya vamos a resolver nuevas dudas o que te acuerdes de estas clases, ¿no? Y bueno, aquí lo dejamos y ya te veo después.